Regularmente los púlpitos de los reformados y de los luteranos, se supone, ¿verdad?, que sean púlpitos amplios, porque el púlpito es la exposición del don de profecía, y regularmente pues los predicadores que eran responsables con la palabra pues tenían un púlpito amplio para tener referencias en la predicación. Otros tenían el don increíble de citar muchas cosas de memoria, un don muy especial y muy raro, muy raro. Pero el púlpito no es la palestra de ver cómo hacemos un mundo mejor. El púlpito no es la palestra para ver a quién agradamos más. Esa es una labor de los políticos. El púlpito es donde Dios, por medio de su palabra, le va a hablar a su pueblo. Hace varios días, ¿verdad?, comenzó el mundial de soccer o de fútbol. Yo voy a usar la palabra balompié, porque fue la palabra en que me crié, y segundo, porque no le veo la necesidad a una palabra tan linda como balompié, añadirle fútbol y soccer. Y los que me conocen aquí, empezando por Miguel Flower y terminando por George, saben que a mí no me gusta el balompié. Siempre lo consideré aburrido. Me sentaba a ver y decía, pues, vamos a ver si le busco el gustito a esto. Pero la verdad es que me aburría terriblemente. Y cuando los juegos terminaban 0-0 me molestaba. O sea, era una combinación de aburrimiento y molestia terrible. Pero algo ocurrido esta semana conmigo. Me he puesto a ver los juegos de balompié y he decidido buscarle el gusto, pero imponérmelo. Y lo he logrado a nivel tal que he visto varios partidos y he tratado de identificarme con equipos mediante políticamente hablando, racialmente hablando. Cuando estaba jugando Costa Rica, que se podía llamar que es la cenicienta del mundial, ¿verdad? Y cuando entró a octavos de finales, aquello fue una fiesta en Costa Rica, y si yo llego a estar en Costa Rica, yo hubiera también fiestado con ellos. Pero entonces me puse a meditar de lo maravilloso de la vida y cómo podemos disfrutar de deportes, del arte, de la música, como cristianos, como reformados, como gente que hemos conocido la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al pasaje de Hechos 17 que hemos leído en la liturgia, versículos del 22 al 31, que hemos conocido la palabra de Dios y afirmamos con el apóstol Pablo que Dios ha creado todas las cosas y a Él le pertenecen. Que aquí Satanás no es dueño de nada. Que aquí Dios es el dueño de todas las cosas. En ese sentido, el cristiano está llamado a quitarle a Satanás y al reino de las tinieblas todo estigma sobre todo detalle en este mundo, porque este mundo pertenece a Dios. En Japón,
Hay un parque llamado, vamos a ver si lo puedo pronunciar, es larguito, Aokigahara, el parque Aokigahara, conocido como el parque de los suicidios. Hay letreros en todo el parque pidiéndole a la gente que no se suicide. La gente que ha perdido el sentido de la vida, lo maravilloso de la vida. El samurái japonés que abría su vientre, sus entrañas, por el honor, por el famoso honor, atentaba contra su vida, no valorizando la vida que Dios le dio, ni disfrutando, ni entendiendo los decretos de Dios, ni la providencia de Dios en su vida. Ese concepto de honor contrario a la revelación bíblica. El verdadero budista, como dice un autor, que se entregaría a un león para saciar su hambre. Como si el hambre de un animal tuviera más valor que la vida humana. ¿Qué entendemos con lo maravilloso de la vida? Oramos. Dios verdadero, tú que vives en luz inaccesible, y ningún hombre te puede ver ni te verá jamás. Venimos ante ti en el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios bueno y Dios verdadero, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y nos des palabra profética para tu pueblo. Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Rey. Amén y amén. El apóstol Pablo, que tenía un concepto claro de la vida y de lo maravilloso de la vida, se encuentra en Atenas, y allí, con esa sabiduría divina, con ese don de sabiduría divina, el apóstol Pablo encuentra un hueco para hablar del Dios verdadero, del Dios que controla todas las cosas. El versículo 22 nos dice: entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y ese concepto de religiosidad que para muchos es felicidad, pero para otros es lloro, nunca estará correcto si no tenemos un sentido de la vida como Dios nos muestra. ¿Sabe? Volviendo a Japón, el autor Ian Bruma, en su libro El precio de la culpa, hablando de la Segunda Guerra Mundial y de la culpa de los japoneses y de los alemanes, ese concepto de la culpa, nos habla de las acciones de los japoneses, y él dice: los saqueos en Nanking, en Manila, los esclavos obligados a trabajar hasta la muerte en el ferrocarril de Birmania, los brutales campos de prisioneros de Singapur a Sumatra y los millones de muertos en China han dejado cicatrices permanentes en la historia de Asia. Porque Japón, en la Segunda Guerra Mundial y antes, no tenía un concepto de vida como lo muestra la Escritura. Y por lo tanto, en sus guerras y en su orgullo imperial, estaba dispuesto a convertirse en una máquina de moler carne
por adelantar sus intereses. Japón fue culpable de todas estas atrocidades porque su concepto de la vida estaba dictado desde el trono de la flor de loto y los dioses shintoístas, como dice nuestro autor. Esos dioses shintoístas que más que dictar moral y reglas, y esto es muy importante, más que dictar moral y reglas, lo que querían era respeto. Y por lo tanto, la moral y la regla se le dejaba a la mentalidad caída del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de religiosidad, cuando el apóstol Pablo nos habla de religiosidad, esa religiosidad, si no responde al concepto de la vida que Dios nos ha dictado, esa religiosidad traerá muerte, tristeza, traerá el fin de los conceptos correctos de vivir la vida. El apóstol Pablo en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Eran hombres religiosos, eran hombres que rendían culto a estatuas, eran hombres que rendían culto a imágenes, pero al Dios verdadero, que posiblemente le llevaban algunas ofrendas, no lo conocían. Y el concepto de la vida del griego estaba sumergido en la tragedia, en la moira, en el destino ciego. Nosotros, los que hemos conocido a Dios, tenemos un sentido de la vida muy diferente. Y tenemos un sentido de la vida muy diferente porque Dios nos ha dictado ese concepto de la vida. Hay un corito muy famoso: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Te lo he oído? Esa primero es verdad. Lo segundo es que es mentira. La vida es nada. Como la vida que Dios nos entregó, como la vida que Dios construyó para nosotros, como la vida que está gobernada por la providencia y sus decretos, es una vida vacía y sin nada. Nuestra vida está imbuida en Dios. Nuestra vida disfruta a Dios. Nuestra vida dice como el salmista: quiero estar en sus atrios para ver la hermosura de Jehová. Ese concepto de la vida permeó la Reforma, permeó a la teología reformada, pero sobre todo permeó el concepto de la vida según el presbiterianismo. Por eso, la primera obra importante contra la esclavitud, que fue escrita en el 1700, The Selling of Joseph, la venta o liquidación de José, fue escrita por un calvinista, Samuel Sewall. Porque para Samuel Sewall era una aberración que ningún humano pudiera disfrutar de la vida que Dios le dio, que no disfrutara de la hermosura de Dios. Por eso Henry Van Dyke, laico presbiteriano de finales del siglo XVII, era un erudito, era un poeta, era un diplomático, porque para él la política, la poesía, la erudición pertenecía a Dios y se gozaba y vivía de ella, porque esos linderes, esos estadios pertenecen a Dios. Por eso Pablo le decía a los atenienses: ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo anuncio.
En el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y hay una teología profunda en eso, hermano. Dios creó todas las cosas. Todas las cosas pertenecen a Dios. Aquí, desde la nana más simple a un bebé, aunque un concierto totalmente complicado, pertenece a Dios. Y aquí los impíos no vienen aquí a dictarnos nada, porque Dios es el que dicta aquí las pautas. Y la iglesia está llamada para disfrutar la creación de Dios. Oiga, hermano, nunca me olvidaré cuando nos enseñaban, ay, qué ignorancia, qué blasfemia, que el deporte era del diablo. El deporte es del diablo, la medicina es del diablo, todo era del diablo. El diablo derrotó a Dios, lo derrocó. Lo que faltaba es que dijeran que el trono de Dios lo brillan los demonios. Ese concepto de vida, ese concepto es contrario a la Escritura. La vida, la maravillosa vida que Dios nos dio, Dios la controla. Por eso Pablo insiste en el versículo 24, Él hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. En el versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire qué interesante ese versículo, porque los dioses atenienses necesitaban ofrendas, ¿verdad? Como los dioses aztecas, como los dioses mayas, y sacrificios, y necesidades, y entonces todo se resumía al hambre de ese Dios, a la satisfacción de ese Dios, y no eran fieles como el himno que cantamos. Oh, no, esos dioses no eran fieles. Esos dioses por la mañana pueden haberse levantado virados, como decimos en Puerto Rico, y se levantaban los mayas y miraban, adiós, el sol está negro. Y empezaban los sacrificios y el ruido. En China, cuando había un eclipse solar, en unas áreas en China, porque China es una cosa inmensa, había unos grandes tambores y se tocaban duros, porque creían que una serpiente se había comido el sol. Entonces con eso espantaban a la serpiente, y como veían que de momento el sol volvía a brillar, ya espantamos a la serpiente. Todos esos conceptos contrarios a la vida que Dios nos dio, nos dicen, hermano, el mundo dice que Dios no controla nada. La Biblia dice que Dios es dueño de todo. Desde el pito del árbitro en un juego de balompié, hasta los juegos de la NBA, desde el pincel de Picasso hasta las grandes naves guerreras, Dios es dueño de todo. Dios le ha dado la capacidad a los hombres para eso, los dones. Y nosotros como iglesia estamos llamados para disfrutar eso, porque eso es de nuestro Padre. Añade el apóstol Pablo, pues es el quien da a todos vida, mire eso, y aliento y todas las cosas. ¿Usted oyó eso? ¿Usted se cree que Picasso se ganó lo que hizo? Ese don se lo dio Dios. ¿Usted se cree que los grandes jugadores en diferentes deportes, los dones fueron por causas naturales? No, esos dones se los dio Dios. Como dice el apóstol Pablo, como también se los puede quitar. Los dones de oratoria, los dones de presidencia,
todo lo ha dado Dios, dice el apóstol Pablo. Esta vida la controla Dios. Esta maravillosa vida la controla Dios. El versículo 26, el apóstol Pablo nos dice: y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y esto es muy interesante, hermanos, porque número uno, el apóstol Pablo dice que de Adán y Eva Dios hizo toda la humanidad. Eso es lo primero. Aquí los enemigos de la creación, con su mentira evolucionista, no tienen cabida y tendrán su día. Pero hay algo más importante aquí. ¿Sabe ese concepto del orden de los tiempos y los límites de su habitación, hermano? Qué importante es el orden de los tiempos. Y nosotros no pesamos esas cosas. Qué importante para un agricultor saber el tiempo de lluvia, el tiempo de sol. Qué importante que sepamos a qué hora entramos y a qué hora salimos. Esos tiempos los ha puesto Dios. Qué importante que el sol salga por la mañana. El día que el sol no salga por la mañana, y no piense que está nublado, el día que el sol no salga por la mañana, hermano, ya no estamos aquí. Se lo puedo asegurar. Y los científicos en la astronomía, en la aeroespacial, dependen de esa cualidad, de ese ajuste fijo, para hacer todos sus cálculos. Porque si el tiempo fuera loco, mira, no sabemos, porque no sabemos si el sol sale mañana, si todas las cosas fueran así. Pero Dios, que da la vida y tiene el control de todas las cosas, nos dice que todas las cosas son en orden, para el disfrute de nosotros. ¿Sabe, hermano? Las veces que yo he estado en Estados Unidos, sinceramente me he impresionado de la habilidad exacta de los meteorólogos en Estados Unidos. Y me di cuenta que el trópico es algo impredecible, ¿oyó? El trópico es algo difícil de predecir. No es que los norteamericanos sepan más que acá, ¿oyó? Es que el trópico es difícil de predecir. Y usted mismo, yo los oigo a ustedes, chicos, dijeron que iba a venir lluvia hoy, así los he oído ustedes diciendo. Oye, venía calor y mira este aguacero, porque el trópico es así. Pero cuando las estaciones están bien marcadas, la predicción es bien fácil. Entonces, me acuerdo que en una ocasión, yo estaba en los Estados Unidos y habían pronosticado nieve, pero una tormenta de nieve donde yo estaba. Yo nunca había visto nieve. Oye, hermano, y me levanté a las 5 de la mañana a ver, y había caído una tormenta de nieve. Y a las 7 salí para tocar la nieve, y al otro día estaba aborrecido de la nieve. Y yo estaba orando que los meteorólogos se equivocaran, pero ninguno se equivocó. Todos decían que iba a durar 5 días la tormenta, y 5 días tardó. Esos límites y esos tiempos los pone Dios. Y es tan exacto para que usted planifique su vida, para que usted disfrute su vida y sepa hacer las cosas como debe ser, en orden. Por eso los reformados aprendimos, escuche bien, que ningún reformado llega tarde a su trabajo. Número 1, a menos que ocurra algo, ¿verdad? Entonces Dios. Y mucho menos adorar a Dios, al Dios que lo creó usted. Porque Dios nos ha puesto tiempos y límites para que nosotros, mire, sepamos cómo hacer las cosas. El desorden no pertenece a Dios.
El orden es de Dios. Esta maravillosa vida en la cual le damos la gloria a nuestro Dios nos mueve a fundar escuelas, universidades, promover las artes, la música, la diversión sana, deportes, porque todo eso pertenece a Dios. ¿Sabe algo? Yo estaba comentando una vez con Miguel, me estaba hablando de un tipo de caricatura japonesa, un poquito depresiva, la caricatura que él me narró. Y yo le decía que esto era reflejo de la cultura japonesa. Pero le dije algo que a nosotros se nos escapa. La cultura norteamericana es la gran creadora de los parques temáticos, ¿verdad que sí? Disney, Busch Garden, todas esas cosas. Universal, las ferias internacionales. Todavía usted va a Nueva York y la gente recuerda las ferias de Nueva York, que yo no sé, creo que fue a principios del siglo XX, y todavía venden cosas de eso. ¿Y sabe de dónde viene eso, hermano? ¿Sabe de dónde viene eso? El concepto de vida presbiteriano. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Walt Disney con esto? ¿Qué tiene que ver Universal? Lógico, a ellos no les importa a Dios, pero la cultura que marcó la reforma en Estados Unidos le enseñó que esta vida pertenece a Dios. Y esta vida es para vivirla y gozarla sanamente. Y ese concepto que marca la cultura norteamericana los lleva a crear diversión. Y usted veía a los norteamericanos, los ve todavía, ¿verdad? Muchos de ellos que van, eso ni saben que eso viene del concepto de vivir la vida y disfrutarla, sabiendo que Dios ha marcado los tiempos. Escuche bien, los tiempos, y el domingo era frente a Dios, adorándolo solo a Él. Por eso cada parque temático, cada tienda cerraba en domingo, porque Dios nos dio 6 días para eso. Y usted dirá, pero viene pastor hoy, es que el pecado trastoca todas las cosas, pero eso no significa que Dios no sea el dueño. Todo aquel que trastocó lo que Dios creó, un día tendrá su día, un día tendrá juicio. Pero eso no significa que nosotros no disfrutemos de esas cosas son de nuestro Padre. Mire cómo dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios. Mire qué interesante, Dios pone tiempo, los lugares, todas las cosas, tiene el orden, ha creado todas las cosas para disfrutarlas, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Oiga, qué cosa tremenda. Está en la flor que usted admira, en el poema que suena hermoso, en la música que escucha, porque Dios es el creador de todas esas cosas, en el arte que ves, en un museo. Pero cuando los enemigos del concepto de la vida tocaron las puertas de la reforma, empezaron a prohibir, y el arte es pecado, y el teatro es pecado, y todo era pecado, y convirtieron esta vida en una desgracia, contrario a lo que dice la Escritura. El seminario de Princeton, hoy, un antro de iniquidad. Cuando el seminario de Princeton le daba la gloria a Dios, cuando era una escuela para la verdad y por la verdad, fundó la primera cátedra de misiones. Los primeros misioneros eran calvinistas y se movían porque no solamente querían llevar el evangelio, sino la vida que Dios les había dado. Allí estaba el doctor Livingstone en África, no solamente llevando medicina, descubriendo ríos, descubriendo selvas, llevando el evangelio de Cristo, enseñándole a los africanos cómo vivir la vida. Dice el apóstol Pablo,
en el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oiga, eso está tremendo, ese pasaje. Sinceramente, cuando yo iba a predicar de esto, yo voy a coger ese pasaje nada más. Porque ese pasaje lo resume todo, hermano. En Él nos movemos, en Él vivimos, todo esto pertenece a Dios. Aquí, el reino de las tinieblas solamente es dueño de los impíos. Y del lugar que los impíos se atreven a profanar, en el arte, en la música, en la ciencia, y un día tendrán su juicio, porque aquel que profana el arte, la música, la ciencia, los deportes, está profanando lo que Dios ha creado, lo que Dios nos ha dado para disfrutar a esta maravillosa vida. El versículo 29 nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad era semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Mire qué interesante, hermano. Ya que somos linaje de Dios, no confundamos a Dios, y esto es lo importante, con las diversiones. Todo tiene su lugar. No confundamos a Dios con imágenes de arte. No confundamos a Dios con cualquier acción. Todo eso usted lo hace para la gloria de Dios, porque eso pertenece a Dios, pero nunca lo confundas con Dios. Por eso, cuando alguien me dice que no puede ir a la iglesia porque tiene que trabajar, ¿confundió a Dios con su trabajo? Cuando alguien me dice que no puede ir a la iglesia por la razón que sea, la razón que puso, confundió a Dios. Ese es el problema aquí, hermano, que sabemos dónde poner las cosas, dice la Escritura. El versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo le dice a esta gente: ya Dios es dueño de todo, Dios controla todas las cosas, nos movemos en Dios. Arrepiéntete, porque lo que estás haciendo contra Dios, en el deporte, en la ciencia, en tu trabajo, un día vas a dar cuenta. La primera pregunta del Catecismo Menor: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, hermano. Gozar de Él para siempre. ¿Cómo tú gozas de Dios? Gozas aquí con la comunidad de fe. Gozas aquí viniendo a tomar los sacramentos. Gozas aquí recibiendo la palabra, viviendo la vida cristiana. Gozas fuera de la comunidad de fe, hermano, en tu trabajo. Gozas en los deportes. Gozas en el arte. Gozas en la ciencia. Porque sabes que tu trabajo es para la gloria de Dios y todos esos linderes pertenecen a Dios. Pero alguno me dirá: pastor, usted no está en mi trabajo. Si usted supiera el demonio que yo tengo de jefe o de jefa. ¿Sabe, hermano? La providencia de Dios nos lleva por caminos misteriosos. Juan Carlos Ryle enseñaba en El secreto de la vida cristiana que muchas veces los cristianos nos olvidamos de doblar rodillas y nos olvidamos que dependemos de Dios, y Dios se encarga de acordarlo.
yo tengo que doblarle las rodillitas a este. Y por la providencia nos mandan pruebas para que doblemos las rodillas. Sí, posiblemente yo no conozco al jefe ni la jefa. Solamente piensa, Señor, ¿qué tú quieres de esto? ¿A dónde me guías, Señor? Cuando José era vendido por sus hermanos como esclavo, hermano, como esclavo, como un infeliz esclavo, ¿qué pensaba José? ¿Qué pasa aquí? No pasaba ni por la mente de José que iba a ser gobernador de Egipto y que los planes de Dios eran misteriosos para llegar a ser gobernador de Egipto. La gran providencia de Dios. Yo tuve jefes malvados, claro que los tuve, y mi recuerdo no es muy grato, pero me enseñaron a saber cómo no tratar a un ser humano. ¿Sabe, hermano? Versículo 30 nos llama al arrepentimiento, pero hay una base muy fuerte para eso, para llamar al arrepentimiento. Gandhi llamaba a la India al arrepentimiento. Escuche bien, por las castas, por el trato a los intocables, llamaba arrepentimiento al imperio inglés. Pero el acercamiento de Gandhi respondía a un concepto de moralidad que él no tenía muy definido, pero sí los súbditos de la reina lo tenían definido. Y era hora de oír la ley de Dios que estaba en sus corazones. Porque los súbditos de la reina venían de una cultura cristiana y sabían, poco a poco, oían que lo que estaba ocurriendo en la India no era parte, no tenía parte con la ley de Dios. Pero había una base fuerte para eso, una base fuerte moral para eso. No eran los dictados difusos de los 300 millones de dioses que hay en la India, algunos con cultos a las ratas, otros a las vacas, otros yo no sé qué. No, ellos tenían una base bien fuerte, y Pablo la dice aquí en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La tumba vacía indica que Cristo juzgará a todo el mundo, porque los muertos no pueden juzgar a nadie, y los dioses difusos del hinduismo tampoco, y las bases de la moralidad del hinduismo totalmente tergiversadas. El grito que se da a la mentalidad del imperio inglés toca sus fibras, porque la ley de Dios estaba en sus corazones. Y aunque algunos se resistían y otros cedieron porque no podían hacer otra cosa, la ley de Dios estaba ahí, estaba presente. Y esa ley se ratifica en la tumba vacía. Oiga, hermanos, en esta tarde yo te digo a ti, disfruta la vida. Esta vida te la dio Dios. Pon los linderes según la ley de Dios, pero que nadie te diga a ti
que esta vida es vana. Este mundo pertenece a Dios. Y todo aquel que se lo quiera dar a Satanás no tiene parte y suerte con la iglesia. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que esa palabra se quede en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.